El Ancasti Podcast. Es el audio Sí, lo pasamos acá de recién. la doctora Corpacci, Sí, refiriéndose por primera vez a su firma en el dictamen a favor del ingreso del juez Ariel Lijo a la Suprema Corte de Justicia, hecho que sorprendió la semana pasada y se manejó con mucho hermetismo, ¿no? Se desconoce, hay muchos medios que dicen que la firma de Corpacci completa las 9 necesarias para que el pliego del hijo pueda bajar al recinto. Otras versiones dicen que no se sabe. Que no se sabe, que son firmas falsas, ¿no? No, bueno, acá no hay firma falsa porque la doctora Corpacci admite que ha firmado. Y bueno, debe estar el sello, imagino. Está su firma y el Bueno, sello. en la declaración la doctora Corpacci Sí, le dice escuchamos. que elige respaldar recordemos, la doctora Corpacci forma parte de la comisión de acuerdos. Sí. Una comisión clave. Ahí se definen ascensos militares, se definen embajadores, se definen jueces. Y están allí los pliegos de las dos propuestas del presidente Javier Milei a la Suprema Corte de Justicia. Una es la de Ariel Lijo, un juez federal muy controvertido, que recibió una luz de objeciones de orden jurídico, profesional, pero sobre todo morales, que no tiene precedente en la historia institucional del país. Y la otra es del catedrático Manuel García Mansilla, al que el kirchnerismo se resiste y objeta porque tiene una posición más bien conservadora en todo lo que hace a políticas de género, lo que tiene que ver con el aborto, con, digamos, la agenda verde. Y dice el kirchnerismo, bueno, sería conveniente que ese juez, García Mansilla, sea reemplazado por una mujer. A lo que los libertarios dicen que no están dispuestos, que son los dos pliegos o ninguno. Esta es la historia hasta ahora. La semana pasada se trasciende que la doctora Corpacci había firmado el dictamen y hay un par de situaciones, digamos, que merecen ser destacadas acá. Primero es que trasciende el nombre de Corpacci nada más. No se sabe quién más ha firmado ese dictamen. Y si hay firmas del peronismo, ahí hay caracterizador, referente del kirchnerismo. Sin ir más lejos, el presidente del bloque, José Mayans. Y hay otros 6 miembros más. Son 7 votos del peronismo de los 9 que necesita el hijo para ser tratado en el recinto. Vamos a ver qué pasa. Está circulando muy fuerte la versión de que Milei estaría dispuesto a designarlo a los jueces por decreto, lo cual detonaría un debate similar al que ocurrió cuando Mauricio Macri hizo lo mismo. Pero ¿qué le pasó a Mauricio Macri? Él los designa por decreto y después el Senado se los aprueba. Habría que ver qué ocurre acá. El presidente tiene la posibilidad de designarlo por decreto al hijo y a García Mansilla en comisión durante un año. Vamos a ver qué pasa. Ahora, a mí me interesa señalar en esta columna algo que se dijo, se asentó en el diario El Ancasti en el Mirador Político del fin de semana. Cómo, digamos, por detrás de toda esa retórica tan combativa de Milei y de Cristina Kirchner, se producen estos encuentros, estas coincidencias, estas convergencias por debajo. Es inverosímil que la doctora Corpacci haya tomado una decisión de esta naturaleza, de este envergadura, de este alcance institucional, sin la anuencia de Cristina Kirchner. Sería una verdadera novedad que lo haya hecho. Y está este acuerdo nada menos que en una figura tan controvertida como el hijo, que lleva 7 meses, los pliegos de los dos, trabado ahí en el Senado, porque no se consiguen los consensos necesarios. En este marco, la firma de la doctora Corpacci se difunde a través de un trascendido,
24 horas después de que el presidente Javier Milei ataca a la vicepresidenta Victoria Villarroel, que se opone al hijo y la acusa de ser cómplice de la casta. Y después, cabe señalar que no son dos vacantes que hay en la Corte. Hay una vacante y hay otra que se va a producir a fines de diciembre. Y el hijo está propuesto para cubrir la vacante que está, la vacante que es efectiva, que es de la jueza Hayton de Nolasco, Sí. que renunció en noviembre de 2023. De 2021. 3 años lleva esa vacante. Esa es la que está vacante ahora efectivamente. La otra, para la que está propuesto García Mansilla, es la que se va a producir el 29 de diciembre cuando se vaya de la Corte Juan Carlos Maqueda, por haber llegado a los Ya, 75 años de edad, jubilatoria, que le da límite. tal cual. Hay una opción para prorrogar 5 años más el mandato, pero no ha decidido Maqueda no hacer uso de ella. O sea que el hijo está, primero para cubrir la vacante femenina que ha quedado, que es la de Hayton de Nolasco. Y después está para cubrir una vacante que realmente es efectiva desde hace 3 años. Lo cual sería un argumento razonable para disociar ambos trámites parlamentarios. Podría serlo. Si esto que ha firmado Corpachi se traduce en un acuerdo en el recinto, porque eso se tiene que tratar en el recinto de sesiones por el Senado y requiere la mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Es indispensable el acuerdo del kirchnerismo para que el hijo pase, y García Masilla también, obviamente. De manera tal que pueden ser varias cosas. Una de ellas es que esto de Corpachi sea un globo de ensayo, se haya dejado trascender para ver cuáles son las reacciones, para avisarle algo a Milei, porque hay, por debajo de los 2 jueces de la Corte, una fortísima negociación también por otros cargos judiciales, entre ellos el Procurador General, que actualmente está en manos de un interino, en manos de Carlos Casal, porque ya desde los tiempos de Alberto Fernández, ese cargo no se podía cubrir, porque Alberto Fernández quería que vaya una persona que no era del agrado del kirchnerismo. Procurador que es el jefe de los fiscales. Y después hay como 150 cargos de la justicia federal. O sea, es un paquete muy grande que está en juego y que sería el objeto de esta negociación en particular, que se desarrolla detrás de esa gran pantalla que hay, retórica, donde Javier Milei y Cristina Kirchner se atacan mutuamente y alimentan una polarización muy conveniente, como ya lo hemos analizado acá, para los dos. Javier Milei se apalanca en esa polarización contra Cristina Kirchner y Cristina Kirchner retiene la centralidad en la escena política a raíz de los ataques de Milei. Milei dice, mi enemigo es el kirchnerismo. Como ya lo hemos dicho, conviene despejar un poquito esa de retórica. Es muy notorio que, por ejemplo, la ex vicepresidenta, 2 veces presidenta de la Nación, actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, estuvo el fin de semana en Rosario y no se refirió a este tema. Y ningún actor del kirchnerismo, desde que trascendió la firma de Corpachi, se refirió a este tema. Salvo Corpachi ahora. Se refieren a otras cosas, hablan de otras cosas. También importante, por ejemplo, la doctora Kirchner alegó este monopolio que hay de los laboratorios de medicamentos y desafió a Milei porque no desregula ahí. Desregula todo menos eso y menos otras cosas que tampoco, porque también hay un gran componente declamativo que no se traduce en los hechos
en el caso de Milei. Por ejemplo, digamos, todo este escándalo que hubo en torno a la AFIP, no sé en qué ha quedado. Le han cambiado el nombre, pero se acuerda que era una estructura monstruosa, que cobraron unos sueldos desmesurados. Bueno, no sé en qué quedó eso. Nada, ¿Eh? nada. Si nosotros vemos el caso de Aerolínea Argentina, ¿cuál era el objetivo de Milei en Aerolínea Argentina? Semejante escándalo y conflicto que hubo. Avanzar la privatización. Sí. Y bueno, y de ahí, ¿en qué ha quedado eso? Claro. Un acuerdo donde se dice, bueno, ya vamos a arreglar, vamos a ver, vamos a compensar con los gremios, que era la casta. Donde el tema de los registros automotores, ¿en qué ha quedado? No, eso quedó en la nada. Bueno, entonces hay una gran componente discursivo, muy enfático, muy decidido, muy agresivo, que después uno va a los hechos y ahí es como que se licúa bastante el asunto. Digo, detrás de toda esa pantalla retórica, de la escenificación, digamos, de la disputa política, empiezan a emerger y a destacarse estos hechos. En un marco donde Milei ha conseguido, estamos a 5 días de la conclusión del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, donde la actividad del Congreso va a depender de la decisión del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo decide llamar a sesiones extraordinarias donde aparte solamente se pueden tratar los temas que proponga el Poder Ejecutivo. Entre ellos lo de los si pliegos, no llama, entre ellos el presupuesto, ya queda un veremos, en una situación ideal para Milei porque le va a permitir prorrogar el presupuesto vigente, que a su vez es una prórroga desde el año pasado. reconducido. Reconducción, la reconstrucción. Del 2023, bienvenido. Calculado en 2022. Y en 2023 sabemos qué ha pasado. Hubo en el medio una gran inflación, altísimos niveles de inflación, inducido también por una burbuja que fue las elecciones, inducida a su vez por el plan platita de Massa. Entonces, todos estos elementos conviene ir tomando nota porque uno no sabe cómo va a evolucionar el tema. Pero por ahí son cosas que nos marcan posibles rumbos que podría tomar el derrotero político. En el marco de esta polarización digamos, en la superficie, de este rudo y crudo enfrentamiento en la superficie entre Milei y Cristina Kirchner, señalamos esta coincidencia en el subsuelo para definir un tema tan clave como el de la composición de la justicia y del máximo tribunal del país, que es el último escollo que hay ante la voluntad del poder político. Ahí en la Corte, por ejemplo, tiene la definición en cuestiones centrales del DNU 70, Claro. que el Senado no pudo. Bueno, digamos, Milei dice, bueno, quiero conformar una mayoría ahí alineada con la Constitución liberal del año 53, lo cual implica que la actual Corte no estaría alineada con la Constitución del 53. Un tema clave donde se ve una convergencia. Y donde esa convergencia se verifica en el voto de la doctora Corpacci, que ya no es una versión de que hay contacto entre Santiago Caputo y Guado de Pedro. No, es un hecho concreto, un hecho institucional concreto. Lo cual nos dibuja el escenario electoral del año que viene. Porque para decepción de los libertarios, para decepción, desmintiendo la narrativa libertaria, el enemigo de Milei el año que viene no es Cristina Kirchner, sino Mauricio Macri. Milei adopta en este momento una línea muy similar a la que en 2003 adoptó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner adoptó con respecto a Eduardo Duhalde. ¿Usted se acordará? Sí. Milei la adopta con respecto a Macri. ¿En qué consiste esa línea? El enemigo no está afuera, está adentro de mi cuadrante ideológico.
es que me puede amenazar el liderazgo o compartir mi liderazgo dentro de mi clientela política. Que en el caso de Kirchner era un cuadrante progresista, digamos, de centro izquierda. Y en el caso de Milei, es el de la derecha. Pero se supone que Milei ya tiene prácticamente seducido y conquistado a Bueno, se todos. supone, eso decimos nosotros, se supone, porque hay encuestas, porque Macri no se anima a romper. Vamos a ver qué pasa. Yo, o sea, usted fíjese, Daniel, que han ocurrido tantas cosas y tan inesperadas entre el año pasado y la fecha, que conviene ser prudente con los pronósticos. No sabemos qué va a pasar. Yo digo, lo que se ve acá es la adopción por parte del presidente Milei de una estrategia de orden electoral similar a la que adoptó Néstor Kirchner con respecto a Eduardo Duhalde, que fue una pieza central para la llegada de Kirchner al poder en 2003. También Kirchner llegó muy frágil, Muy con frágil. 22 votos, con 22% de los votos, después de perder en primera vuelta con Carlos Menem y que Carlos Menem desistiera de ir al balotaje, Y con un peronismo con un dividido. Congreso que se eligió después, y con un peronismo, no estaba tan dividido, pero digamos, había muchos gobernadores, intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense, que abrevaban en el PJ y vieron allí, se plegaron ese liderazgo de Kirchner sin demasiada reticencia. ¿Cuándo consolida eso Kirchner? 2 años después, en 2005, donde hay una elección que Duhalde y Néstor Kirchner libran por interpósitas personas, libran a través de sus consortes, que es la elección en la que se enfrentan en la categoría senador nacional para la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner e Hilda González, más conocida como Chiche Chiche Duhalde. Dualde. Y gana Cristina Kirchner. Y ahí se afianza el poder kirchnerista y se funda un orden que duró por lo menos 20 años. Se quedó con las manzaneras. Se quedó con la manzanera y con el liderazgo de los gobernadores. Recordemos, era una estructura muy fuerte. En 2011, en ese marco, gana Lucia Corpacci. Le gana al Frente Cívico después de que Eduardo Brizuela Mora rompe con el kirchnerismo. Digo, se fundó allí, esa fue la secuencia. Hay diferencias ostensibles en este momento. Por ejemplo, el hecho de que Milei, de que Kirchner era un caracterizado miembro de la casta política. Intendente Río Gallego, gobernador de Santa Cruz, y espada de Duhalde en la pelea de 2003. Y Milei es un forastero, en cambio. Un tipo que viene de afuera, que no tiene lazos previos con gobernadores, con intendentes, con concejales, con estructuras de la política, y que cimenta su liderazgo no en la reconstrucción de un orden, como era Néstor Kirchner, sino en la fundación de otro orden y con la creación de un partido nuevo, que es la Libertad Avanza. Es una diferencia. Pero la estrategia en 2025 es derrotar a Mauricio Macri, que pasaría a ser de exterminador a exterminado, No. serían los términos del turco así. El turco así ofrece muchas metáforas adecuadas, digamos, porque tanto el peronismo como Macri pretendían instrumentar a Milei, usarlo a Milei. El peronismo, primero para partir votos de Juntos por el Cambio, y Macri después para infiltrarlo. Y resulta que Milei tiene menos vocación de bocado que de mandíbula, diría así, y le está ofreciendo a Macri, como diría así también, nicho o tierra, que es una pelea. Macri está acorralado ahí en la ciudad de Buenos Aires, se contempla la posibilidad de separar la elección de porteña de la nacional Sí. para retener o tratar de retener a
la gravitación política allí ante la posibilidad de que Milei les gane con un candidato propio. Y esgrime Macri la amenaza de decir, bueno, entonces nosotros vamos a ir separados por provincia de Buenos Aires. Gran equivocación, a Milei no le importa la provincia de Buenos Aires. A Milei en esta instancia le interesa derrotar a Macri. Después, si lo consigue, si afianza su liderazgo en el cuadrante de centro derecha y ultraderecha, irá a la pelea contra Cristina Kirchner. Pero la pelea del momento de Milei es esa, afianzar el liderazgo en ese cuadrante ideológico. Conviene analizarla desde ese punto de vista, por ahí uno se equivoca. Pero hay una gran equivocación detrás de todo esto. Los que ganan las elecciones no son las ideas. Los que ganan las elecciones son los dirigentes, que después ejecutan o no ejecutan esas ideas, las adaptan. No son las ideas solas ahí en un topo soberano que ganó la elección. Que es lo que dice más, que son nuestras ideas. Bueno, macho, pero la está aplicando otro. Me gusta lo que dice, pero... Y la pelea es otra. La pelea es por el liderazgo de ese espacio. Y después se verá cómo evoluciona. En un escenario de gran fragmentación, donde las elecciones van a tener un gran componente local, donde los gobernadores van a tratar de retener su gravitación sobre un Congreso al que Milei hasta ahora ha logrado domesticar con una herramienta que le proporcionó Cristina Kirchner. Por supuesto, sin calcular que esto iba a pasar. Cristina Kirchner, allá por 2006, cuando se reglamentó el trámite de los decretos de necesidad de urgencia, para cuya derogación es necesario que las dos cámaras del Congreso de la Nación se expresen en el rechazo explícitamente. Y el DNU corre mientras no se expresen. Esto es lo que consiguió Milei hace una semana, 2 semanas, cuando fracasó la sesión que pretendía modificar ese mecanismo. Así que a estar atento. Es muy importante, digamos, para la interpretación, se suma, digamos, este incidente el hijo, la firma Corpacci, podríamos decir, para la interpretación de este escenario que se va configurando, que creo que es cada vez más claro, que queden en la escena, disputando el poder, solo 2 figuras, Javier Milei y Cristina Kirchner. Implosione todo el centro. Veremos qué ocurre. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.